Ya. Estimados alumnos, nuevamente volvemos a enlazarlos en una forma virtual. Para que hoy día nos toca desarrollar la segunda clase de física. El tema va a ser lo que es materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee masa. Y cuando se habla de masa, se habla de peso. Es visible. ¿Por qué? Porque se puede observar directamente o indirectamente por medio de los sentidos. Ejemplo que podemos dar de materia, podemos dar una madera, oro, plata, una piedra. Eso es lo que es materia. Luego vamos a ocuparnos de las propiedades de la materia. La materia posee se ha dividido en dos grandes propiedades. La primera parte, propiedades generales de la materia. La segunda parte, propiedades particulares de la materia. En las propiedades generales de la materia nos vamos a ocupar de la materia en una forma independiente de su estado físico. Y nos vamos a ocupar primeramente de la primera parte de la materia. La extensión es la propiedad que tiene un cuerpo de ocupar un espacio y posee volumen. Un ejemplo, una gaseosa. Cuando pedimos una gaseosa pedimos de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, 3 litros y medio. O sea, de volumen estamos hablando y del espacio y del contenido. Luego también si queremos ver también otra, tenemos una carpeta, utilizamos el metro y hacemos la medición en metro y en centímetro. Estamos viendo lo que ocupa un espacio. Luego también tenemos como segunda propiedad general, tenemos la impenetrabilidad. La impenetrabilidad, como su nombre lo indica, es todo cuerpo que ocupa un espacio y que no puede ser ocupado por otro a la vez. Entonces, tenemos acá un ejemplo de un vaso. Este vaso que inmediatamente vemos la trayectoria, me doy cuenta que es una manzana, yo lo coloco en un vaso lleno, en otro despacito, inmediatamente se rebosa el agua. Entonces, la cantidad de líquido que ha salido está ocupando por la manzana. Entonces quiere decir de que otro cuerpo no puede ser ocupado por otro a la vez. Y tenemos la tercera propiedad, la divisibilidad. La materia puede dividirse, primeramente en porciones cada vez más pequeñas que se llama cuerpo. Eso lo realizamos por procedimientos mecánicos. Luego tenemos la molécula por procedimientos físicos y luego tenemos el átomo por procedimientos químicos y luego tenemos las partículas subatómicas por procedimientos nucleares. Acá tenemos que ver ahí todo lo que es parte de la materia y tenemos hasta llegar hasta el átomo. Cuarta propiedad, tenemos la porosidad. Todo cuerpo, por compacto que sea, va a presentar espacios vacíos. Esos espacios vacíos entre partícula y molécula. Bien clarificación, acá tenemos lo que es el ladrillo. ¿Quién no ha tenido oportunidad de ver una construcción y que los constructores echen agua? Cuando está seco, inmediatamente absorbe toda la cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque dentro del ladrillo hay espacios vacíos, entonces se le echa agua, agua, agua para que se junte, se cohesione todo y todas las partículas y moléculas estén unidas, entonces se ponga duro y compacto. Luego tenemos acá las propiedades particulares de la materia. Aquí sí son propiedades características de cada sustancia que va a permitir la diferencia de uno y de otro. Dentro de las propiedades particulares tenemos primeramente, 1, la dureza. Esto lo van a presentar solamente los cuerpos sólidos. Sólidos quiere decir duros, que van a ofrecer los cuerpos al ser rayados. Entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un clavo y lo paso directamente por una madera, inmediatamente el clavo va a dejar huella. ¿Por qué? Por la dureza del clavo. Ahora, si yo tengo la oportunidad de tener un diamante que es el más duro dentro de la dureza, inmediatamente con ese diamante a un vidrio lo corto, porque es el más duro. Luego el más pequeño, el más leve, es el talco. El talco inmediatamente lo agarro y ¡boom!, se desvanece inmediatamente. Por eso es cuestión de la dureza. En cuestión segunda de la partícula, maleabilidad. Es la propiedad que tienen también sólidos, o sea, con los metales, en convertirse en láminas más pequeñas y más delgadas. Por ejemplo, tenemos acá la calamina.
La calamina es un metal y ese metal se va a hacer de parte, lo van a poner en laminillas cada vez más delgadas y luego si tienen la oportunidad de ver ustedes una laminilla que se puede enrollar, pero es de metal. Acá está una calamina. Y esa calamina todo se utiliza como tijarles en los techos. Así que tiene que como protección. Más se utiliza en las serranías. Tenemos también la ductibilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos. Todos son sólidos como los metales que pueden estirarse en hilos. Si ustedes notan en los radios, también tienen la parte interna, lo agarran como una especie de hilo. Hay unas laminillas de cobre de color, como notan ustedes ahí, de cobre, color anaranjado. Acá también en la figura tenemos acá cómo se coloca en una pila. Vamos viendo cómo va pasando poco a poco la laminilla de cobre. Entonces va viendo la ductibilidad que va teniendo, conjuntamente con el procesamiento que está haciendo el joven. Tenemos la elasticidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos de recuperar su forma original de acuerdo a la fuerza que actúa y que los va a deformar. Primeramente tenemos cuando se estira un elástico. Hemos comprado un elástico, lo estiramos. Tenemos una liga, también lo estiramos. Y tenemos, por ejemplo, una onda para cazar paloma, también lo estiramos. O sea, empleamos una fuerza de acuerdo al inicial, lo dejamos de estirar, inmediatamente esa fuerza se deforma. Y luego tenemos una resortera. Las resorteras que están ahí en el gimnasio, dos a la pared. Agarras uno, haces uno así, agarras el otro, haces así. Haces fuerza para que de esa manera se pueda estirar. Y tienen bastante elasticidad. Expansibilidad. Aquí sí la lámina lo nota muy bien. Esta es una propiedad exclusivamente de los gases. ¿Y los gases por qué? Porque vamos viendo, aumenta el volumen de acuerdo a el efecto del incremento de la temperatura. Y esto van a tener ustedes en un globo inflado. El globo inflado, ¿qué cosa van a tener ustedes? Van soplando de acuerdo al volumen, inmediatamente se va estirando. Y la forma que va obteniendo. En cambio, en un globo aerostático, ahí sí tienen que tener el volumen por efecto incremento de la temperatura. El incremento va calentándose inmediatamente todo. Ahora utilizan de hidrógeno y también de helio. Ese gas se infla todo y es un medio de movilización aerostático. Tenemos el número en los estados de la materia. Los estados de la materia son 4: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Como su nombre indica, vamos a empezar por el estado sólido. El estado sólido se caracteriza porque, primeramente, la fuerza de cohesión va a predominar sobre la fuerza de repulsión. Ellos adoptan una forma y un volumen definido, de acuerdo a la molécula. Su temperatura es baja. Si nosotros colocamos un líquido en una refrigeradora, inmediatamente eso va a convertirse en la unión, todo va a ser un estado de reposo y van a tener una forma ordenada y eso se va a volver un estado sólido. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Ejemplo, tenemos el hielo, el chupete, una gelatina, un helado. El segundo estado, el estado líquido, se caracteriza por tener una forma, un volumen definido, porque de acuerdo al líquido que lo contiene. Porque si yo tengo una gaseosa, inmediatamente le echo agua y de acuerdo al volumen que contiene, de acuerdo a la forma, inmediatamente se va a deslizar toda la parte líquida. Luego tenemos acá una gaseosa, leche, agua y alcohol. El estado gaseoso. Aquí va a ocupar todo el espacio disponible de acuerdo al, al recipiente que lo contiene. Todo tenemos que ver. Predomina la fuerza de repulsión en las moléculas. O sea que la cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Acá sí interviene. Luego de acá, todo el estado gaseoso se mueve de un lugar a otro porque tienen libertad y tienen también velocidad. Tenemos acá el aire, el CO2, el dióxido de carbono, el gas de cocina, el humo de las chimeneas y los balones de gas. Ese es el estado gaseoso. Luego el estado plasmático. El estado plasmático es el estado más abundante que existe en la naturaleza. Inmediatamente tenemos que ver que esto se origina de acuerdo a sus altas temperaturas. Se encuentra ionizado formándose el plasma. El plasma viene a ser la parte líquida, que es una mezcla de iones.
Luego el plasma es un magnífico conductor del calor y la electricidad. Cuando se habla de cationes, positivo, y se haya de electrones libres, negativo. ¿Dónde se encuentra el estado plasmático? El estado plasmático se encuentra primeramente en la superficie del Sol, se encuentra en el interior de los volcanes, se encuentra en el interior de las estrellas y se encuentra en las explosiones nucleares. Luego tenemos acá la gráfica para terminar los estados de la materia. Inmediatamente tenemos el sólido, el líquido, el gas y el plasma, lo que estamos hablando. Y luego también cuando pasa del sólido al líquido, del líquido al gas. Del sólido al líquido es fusión y del líquido al gas es vaporización. Y del gas al líquido es condensación y del líquido al sólido es solidificación. Y directamente, como estamos viendo, la temperatura es sublimación directa y cuando viene del gas al sólido es sublimación indirecta. De todas maneras, muchísimas gracias, chicos. Espero que hayan entendido sobre todo el desarrollo del tema. Si hay alguna inquietud, alguna duda, ya me comunican. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima clase.